honramos a Dios en esta tarde. Si hay alguna luz más, pueden ustedes hablar. Por estar aquí compartiendo este culto con ustedes y por la invitación de su pastor para que este servidor inútil pueda estar en esta tarde transmitiendo lo que creemos que Dios quiere decir a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Su pastor no es solo un buen pastor, sino que además es constante. Porque con esta era la tercera vez que me llamaba alguien. Si es otro, ya me ha dejado de lado. Pero entendemos que ha tenido que ser así. Las 3 veces que iba a venir, tenía 3 consejos diferentes de la parte del Señor. Y ayer, cuando me llamó el pastor, enseguida Dios puso sobre mí un pensamiento que quisiera en esta tarde que abriera su corazón para recibir la palabra. Amén. Creo que hoy Dios puede hablarle. Aleluya. No porque yo esté en este lugar, sino porque creo en el poder de su palabra. Amén. Por eso todo lo que se diga desde este lugar sea para que Dios se lleve toda la gloria. Amén. Aleluya. Amén. Hay un hombre en la palabra que Dios me ha mostrado que hablara 4 cosas de él y creo que esta es la palabra de Dios, ¿vale? Es un hombre que todos conocemos y que es de los 12 discípulos o apóstoles del Señor, llamado Simón Pedro, el pescador. Un hombre que vemos a todo lo largo del Evangelio, tanto en los 4 Evangelios como en el libro de Hechos, vemos que desarrolla una larga historia sobre un hombre llamado Pedro, que lo podemos conocer a través de la palabra por su personalidad, como un hombre que es muy impulsivo, muy ferviente y que necesita siempre dar el toque de atención en todo. Miren, Mateo capítulo 4 y versículos 19 al 21 dice la Biblia que pasando Jesús por allí les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vi otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y vuelve a repetir: y dejando al instante la barca de su madre, le siguieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ojalá Dios pusiera en todos y cada uno de nosotros la disposición de aquellos hombres por querer seguir a Jesús. Pedro estaba pescando, Jesús viene y enseguida le dice: Pedro, venid en pos de mí tú y tu hermano Andrés, y os haré pescadores de hombres. Me encanta la actitud de Pedro, que no se queda deambulando con su hermano qué debe hacer, ni consensuando si le deben seguir o no. Hay en él una decisión interna que en cuanto escucha la voz de Jesús, dice: y le siguieron. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que este Pedro enseguida empezaría a llamar la atención y a despuntar de entre todos los apóstoles. No siempre despuntaban bien, pues había veces que despuntaban mal y se confundían. La Biblia nos enseña que en Mateo 14, 22 dice que estaban cruzando el lago Genesaret y enseguida dice que se levantó una gran tormenta. Jesús venía caminando sobre las aguas y es Pedro el que dice: si eres tú, Jesús, manda que yo baje de la barca y camine contigo sobre las aguas. Y dice Jesús que le dijo: ven. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a andar por las aguas. Pero la Biblia dice que quitando su mirada de Jesús, dice enseguida se hundía en el agua, hasta que Jesús extendió su mano y lo volvió a sacar de las aguas. Qué bonito este pasaje, ¿verdad? Pero no me quiero parar en él. La Biblia sigue diciendo, hablando del apóstol Pedro en Mateo 16, 16, que cuando Jesús pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Unos contestan, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero Pedro, en la revelación del Espíritu, recibe por el Espíritu lo que es
el que está allí llamado Jesús y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Lo reconoció como Mesías delante de la gente. Vemos en otro pasaje como Pedro, en Mateo 17, dice la Escritura, que tomando Jesús a Pedro, Juan y Jacobo, lo subió al monte. Y dice la Biblia que aparecieron allí Elías y Moisés junto a Jesús. Y dice la Biblia, y Jesús se transfiguró, mostrando la gloria que portaba, porque en él habita la plenitud de la vida. Y dice que allí estaba Pedro. Y dice: ay, qué a gusto estamos aquí. Vamos a hacer 3 casetas, 3 cabañas, y nos quedamos aquí a vivir con estos 3. Una vez más, el impulsivo, impetuoso Pedro vuelve a fallar, pues no estaba sabiendo lo que estaba diciendo, dice la Biblia. Pero el que más detalle me gusta es cuando Pedro está allí y viene Judas con aquellos alguaciles un poquito más adelante. Y Judas viene a entregar a Jesús. Y dice la Biblia que cuando Judas llega, dice, abraza a Jesús, le besa. Dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y ahora Pedro, que se está dando cuenta que su amigo Judas quiere venderle, enseguida el impetuoso, el impulsivo Pedro, el que tiene carácter, saca la espada y lanza un espadazo a aquel siervo. Tuvo suerte el siervo de que solo le quitó la oreja, porque el espadazo de Pedro no iba a cortarle la oreja, seguramente iba a cortarle el cuello. El impulsivo, y le dijo Jesús: Pedro, no has entendido la batalla que estás luchando. Esto no es una batalla humana y carnal como tú la estás viendo, es una batalla espiritual en la cual pronto vas a entender. Pero me quiero quedar ahora con este pasaje para entrar en la palabra. Dice la Escritura que en una ocasión viene Jesús, donde Pedro le dice: Pedro, en un momentito, mira, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo, Jesús, he rogado al Padre que tu fe no falte. Y después vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro se queda escuchándolo, pero realmente no sabe lo que le está diciendo. Pues su contestación es: Pedro, ¿sabes lo que te estoy diciendo? No sabes lo que te estoy diciendo. Vas a ser zarandeado. Y la Biblia dice que Jesús le dice: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro dice: yo negarte a ti. A la cárcel me tendrían que mandar. ¿Qué digo a la cárcel? Me tendrían que mandar a la muerte antes de yo hacerte algún mal así a ti. Pero la Biblia nos dice y nos enseña ese principio importante. Pedro, me ha pedido Satanás zarandearos como a trigo, pero yo he pedido que tu fe no falte. Gloria a Dios. Y yo le digo: Jesús, no entiendo tu respuesta a Satanás. Te pide zarandearos y tú lo que le respondes es una rogativa al Padre para que la fe de Pedro no falte. Lo normal es que hubieras contestado: Satanás me ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo le he dicho que no le dejo. Eso es lo que a mí me hubiera gustado que hubiera dicho. Pero no siempre va a decir Jesús lo que nos gusta. Gloria al Señor. Porque he pedido que tu fe no falte. El zarandeo es necesario. Y aquí tengo que entrar un poquito más adentro y tengo que decirles, iglesia amada, que a veces hemos enseñado un evangelio de mucha fantasía. Hemos enseñado un evangelio donde no hay problemas, donde no hay dificultades, un evangelio donde no hay zarandeos, un evangelio donde todo te va a ir bien, donde desde que metes a Jesús en tu corazón y lo dejas entrar en casa, las cosas te van a ir bien. Pero tengo que decirte que ese no es el evangelio verdadero. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es el zarandeo? ¿Quién lo usaba? Lo usaban aquellos hombres para tomar el trigo, dice, y sacar
sacudiéndolo con fuerza, quitaban a través de golpes, quitaban la cizaña del trigo. ¿Qué conseguían sacar a través del zarandeo? Que fuera trigo limpio, sin cizaña. Y ahora le dice: Pedro, te van a zarandear. Pedro, te van a hacer daño. Pedro, te va a pasar algo que te va a doler. Pedro, que no todo te va a ir bien a partir de ahora. Y aunque tú te ves muy fuerte y te ves muy seguro de ti mismo, yo te conozco por dentro y sé lo que vas a hacer. Y ahora dice la Biblia que en este zarandeo, quien zarandea a Pedro, zarandear es sacudir algo con violencia y fuerza para quitar el trigo de la cizaña. Pedro tiene una personalidad extraña. Pedro es impulsivo, un poquito arrogante y quizá un poco creído. ¿Y qué tiene que sacar Jesús de él? Tengo que limarte, tengo que permitir el golpeo para que se te quite esa personalidad de cizaña y pueda sacar de ti el trigo verdadero que llevas dentro. Y ahora, ¿quién zarandea a Pedro? Lo zarandea Satanás. No es cualquiera quien viene el zarandeo a Pedro, es Satanás. Y dice la Biblia que vayas y lo zarandea, porque el deseo de Satanás, Jehová lo reprenda, que Satanás, es hundir a Pedro, machacarlo y dejarlo tirado en el suelo de modo que Pedro no se vuelva a levantar. Ese es el plan ideado por Satanás para Pedro. Pero ¿cuál es el plan de Jesús? El plan de Jesús es que lo zarandeen, que le duela y que le hagan daño, sí, pero el fin es que su fe no falte. Amén. Dios en muchas ocasiones, iglesia de la Frontera, nos va a permitir ser zarandeados por la vida e incluso por el enemigo. Pero el fin del zarandeo no es hundirte, el fin del zarandeo no es machacarte, y el fin del zarandeo no es dejarte postrado en tierra. El fin del zarandeo es quitar de ti toda la cizaña que te estorba para poner en ti el trigo que quiere Jesús, para que tu persona se parezca a la de Él. Porque no hay otra máxima, por lo menos para mí bíblicamente, no veo otra máxima, ni otra altura, ni otra meta más grande que un cristiano se pueda parecer a su Salvador. ¡Que gloria tenga su nombre! Por eso el zarandeo de Pedro quiere sacar lo mejor que hay en él. Pero escucha bien esto, Miguel, sacar lo mejor de ti no es fácil. Porque luchamos con arrogancia, luchamos con deseos carnales, luchamos con iras, con contiendas, con deseos pecaminosos que batallan contra el alma, y pelear contra todo eso para sacar de ti el trigo que quiere sacar Dios de ti no es fácil. Por eso a veces Dios te meterá en la era y permitirá que te zarandeen, que te golpeen, que te hieran, pero siempre, escúchame, siempre controlado por Dios. Gloria a Dios. Te voy a volver a repetir esto. Tu zarandeo siempre está controlado por Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Satanás quiere zarandear para herir, para hurgar y para machacar a Pedro donde más pueda. Pero escúchame, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Gloria a Dios. ¿Qué rogativa significa Jesús? Tampoco lo entiendo. La rogativa es que cuando le hieran, que cuando le golpeen y que cuando esté hundido en el suelo comprenda algo, comprenda que tiene que seguir confiando en mí. Qué bien. Amén. Comprenda que aunque tenga heridas y dificultades, tiene que seguir confiando en mí. Por eso Pedro, ahora cuando viene y le entrega a Judas, dice la Biblia que él saca la espada, aleluya, y se convierte en el más valiente de ti. Ningún discípulo hizo nada. Pero Pedro dice, a ti te van a entregar, aquí saco yo la espada y mato a quien haga falta. Creía que las palabras que resonaban de Jesús en su conciencia, de que Satanás le habían pedido para zarandearlos, venían ahí. Pero no lo había entendido Pedro, porque Pedro veía una batalla humana y carnal, pero la batalla no era ni humana ni carnal, era espiritual. Por eso la batalla de Pedro no es contra los hombres. La batalla que se fragua en Pedro es una batalla espiritual,
donde detrás está Satanás y le dice, te voy a ir, y vaya que sí te voy a ir. Te ha advertido Jesús que le vas a negar, y no te lo has creído porque te has sentido fuerte y te has sentido poderoso. Pero ahora dice la Biblia que estando allí Jesús, dice, lo entregaron, dice, y los discípulos se esparcieron. Y ahora acompáñenme hasta aquel monte. Uno se marcha por allí, el otro por allí, 2 puntos por allí. Pero Pedro se queda allí escondido en un recoveco mirando qué hacen con su Señor. Pedro es el único que nos enseña la Biblia, que se atreve a ver qué hacen con su maestro y nos lo enseña diciendo la palabra, y lo seguía de lejos. De cerca no, porque igual no mata, pero lo sigo de lejos. Pedro está preocupado por lo que le pueda pasar a Jesús. Pedro está preocupado por lo que le pueden hacer a su amigo. ¿Y ahora qué hace? A la toma. Y dice que entrando en el patio de Anás, unos muchachos se quedan mirando para él y dicen, tú eres de ellos. Y contesta Pedro, yo no conozco a ese hombre. Dice la Biblia que las mujeres se quedan mirando para él y le dicen, tú tienes el hablar de Galileo, tú ibas con ellos. No conozco a ese hombre. Y ahora dice la Biblia que vuelven a decirle, tú eres de ellos, y vuelve a decir por tercera vez, no conozco a ese hombre. Y dice, escuchen bien esto, que a la tercera vez que lo niega, dice la Biblia que Jesús estaba vuelto a él, porque la Escritura dice, y vuelto Jesús, miró a Pedro. Estaba de espaldas a Pedro, pero cuando canta el gallo se acuerda de las palabras que le acaba de decir. Y Pedro está allí Jesús en el pretorio, y cuando oye el canto del gallo, y déjenme decirles, el canto del gallo no es ningún canto de ningún animal. Era una trompeta romana que sonaba cuando había el cambio de guardia romana. Sonaba un sonido de trompeta y era el cambio de la guardia, sencillamente. Ese canto de gallo, cuando suena Pedro, que está detrás de Jesús, Jesús dice, y sonando el canto del gallo, dice la Biblia, dice, y Jesús volviéndose, le miró, aleluya. Jesús le miró, y dice la Biblia, y Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús. Y dice, y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Qué mirada tiene Jesús? Pedro, que te he avisado, que te he advertido y te lo he dicho. No te lo has creído de tal forma que cuando me niegas la tercera vez, dicen, canta el gallo y yo te hago una mirada. ¿Qué mirada tierna tiene Jesús? No puedo describirla porque no tengo palabras, pero es una mirada dulce, de ternura, de misericordia, una mirada de compasión, una mirada de Pedro, que estoy aquí todavía. No era una mirada de te lo he dicho, lo has mandado. No era una mirada de reproche, no era una mirada de decirte, ves cómo la mandabas, hombre. No era una mirada de juicio, no era una mirada de ya no cuento más contigo. Tengo que decirte, iglesia de la Jerjea, que la mirada de Jesús es tan dulce, es tan apacible, es tan cariñosa, tiene tanta misericordia por la vida, que le está diciendo, Pedro, que sigo contando contigo. Pedro, que aunque has mandado puedo restaurarte. Pedro, que aunque Señor está conmigo, puedes salir de donde estás pasando. No sé cómo puedes imaginarte tú la mirada de Jesús, pero quiero que la contemples por 30 segundos. Aquella mirada de Jesús sobre Pedro, y Pedro recibiendo aquella mirada, no es una mirada de reproche, pero yo no sé cómo lo hacen esos ojos de Jesús tan amorosos, que cuando mira a Pedro le está diciendo, Pedro, que aunque le has mandado lo sabía y sigo contando contigo. Pedro, que aunque le has mandado yo sigo pudiendo restaurarte. Pedro, lo que estás sintiendo dentro se llama dolor. Y si sientes dolor es porque sientes arrepentimiento. Y si sientes arrepentimiento es porque puedo todavía restaurarte. Donde hay arrepentimiento todavía hay restauración.
mirado en Pedro, dice la Biblia, se ha roto por dentro de tal forma que dice que saliendo del patio de Anás y Caifás, dice saliendo fuera, dice comenzó a llorar, pero no lloraba de cualquier manera, dice empezó a llorar amargamente, Gloria a Dios. con amargura en el corazón y su conciencia diciéndole, ves cómo la mandabas, ves cómo te lo había dicho y no has sido capaz de ser bien, porque no solamente has fallado como cristiano, Pedro, has fallado como amigo y como compañero de Jesús. Llevas 3 años y medio con él y la noche te acaba de decir que le vas a negar y tú coges y lo niegas y no te vale una vez para que te lo diera, no te vale 2 para que te machacara, que tienes que ser 3 para que te acabe de hundir. Y ahora Pedro llora amargamente, pero gloria a Dios, porque Satanás estaba frotando las manos porque había conseguido hundir y machacar a Pedro. Pero doy gloria a Dios en esta tarde, porque lo que Satanás logra hundir y machacar, mi Cristo lo restaura con una mirada. Toda la obra que Satanás quiso conseguir con Pedro, una mirada de mi Cristo le hizo arrepentirse al punto de llorar amargamente. Y tengo que decirte, iglesia de la Federa, en esta tarde de parte de Dios, benditas las lágrimas que vienen cuando te duele algo porque pecas. Benditas las lágrimas que son de dolor cuando has hecho algo que no estaba bien delante de Dios. Benditas las lágrimas que te hacen producir esa amargura para arrepentimiento. Benditas aquellas lágrimas que cuando pecas eres capaz de postrarte de rodillas delante de Él y decirle, perdóname, Señor, porque yo no quería hacer esto. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo que decir algo por esta tarde, creo que es importante. Hay un momento en el que hacemos algo que no está bien. Hay un momento en el que hacemos algo que sabemos que delante de Dios no está bien. No estoy hablando de la negación de Pedro, que es muy alto pecado, pero sí de los pecados que cometemos cada uno de los que estamos aquí. Hay un momento en que sientes una llamada al dolor. Por lo que has hecho, por lo que has cometido, por el acto atroz que quizás has cometido y sientes ese dolor y es el momento en que se despierte tu conciencia a través del Espíritu para poder pedir perdón por el pecado que has cometido. ¿Sabes que si se pasa eso, podemos entrar en un problema de nuestra conciencia con nuestro espíritu? Y te lo puedo mostrar con la palabra. La Biblia dice que vino Judas y dice, venía con una compañía de soldados y allí en medio de la noche, quizá no se diferenciaban muy bien los discípulos, aunque Jesús seguro que lo diferenciaban porque era diferente a todos, pero dice la Biblia que les dice a los que quieren aprenderle, al que yo bese, ese es Jesús. Y ahora viene Judas y se pone delante de Jesús y Jesús le lanza una palabra y le dice, amigo, ¿a qué has venido? ¿Lo llamas amigo sabiendo que viene a entregarte por 30 miserables monedas? Sí. Porque lo que quiero que sienta dentro es el dolor del pecado. Es el dolor de lo que está cometiendo. Judas no hace caso al dolor que está sintiendo por dentro y lo hace todavía más agudo. Dice que tomándolo lo abrazó y lo besó. Y le dice Jesús, con un beso entregas el Hijo a los hombres. 2 veces, vuelve otra vez en su interior a ver un quebradero. Vuelve en su interior a resurgir ese dolor de decir, ¿pero qué estás haciendo? Y no sintiendo eso, ¿sabes qué pasó con Judas? Que ni lloró ni se arrepintió. Tomó una horca, compró un campo y se ahorcó. Hay un momento en el que cometemos algo en contra de Dios que nos golpea el corazón, el espíritu, diciéndonos que no hemos hecho nada. Es el momento de pedir perdón. Es el momento de llorar por tu pecado. Y lo dije en Oviedo el otro día y lo digo aquí.
válgase la redundancia, pero lloramos por todo en la vida. Lloramos por todo. Lloramos porque no vendemos el mercado. Lloramos porque se nos estropea el coche. Lloramos porque queremos un mejor piso. Lloramos porque queremos unos buenos zapatos. Lloramos porque no nos viene el pedido de serie. Y nos pasamos la vida con quejas y llorando, pero tengo que deciros algo. Y quisiera que esta palabra tocara tu conciencia hasta lo más profundo. Lloramos por todo, pero nos hemos olvidado de llorar por lo más importante. ¿Sabes cuál es lo más importante? Que te reconozcas pecador como aquel hombre, te golpes el pecho y le digas: sé propicio a mí, que soy pecador. Nos hemos olvidado de pedir perdón a Dios. Nos hemos olvidado de cada vez que cometemos algún acto malo delante de Él, dejar el perdón para mañana, dejar el perdón para después, y luego ya no me acuerdo ni me pongo de rodillas ni le digo nada. Eso es un error. Y quisiera que esta palabra tocara tu corazón. Gloria a Dios. Cuando sientas el dolor del pecado, en cuanto puedas, pase un minuto, pase dos, pase 20, ponte de rodillas y pídele perdón a Dios. No dejes que tu relación con Dios se estropee. No dejes que tu relación con Dios se aleje. No contristes al Espíritu Santo. El Espíritu pueda mirar por tu interior y cuando mire, pueda mirarte con una sonrisa y decir: qué bien mi iglesia es la pledera, que no hace lo que me contrista, sino con lo que puedo estar alegre. Que gloria tenga su nombre. Amén. Un aplauso a Dios en esta tarde. Cantó el gallo y Pedro llegó a la mente. Gloria a Dios. Te adoramos, Padre. Te glorificamos. Todos los que estamos aquí tenemos un canto del gallo en nuestras conciencias que nos recuerda, que nos recrimina y que nos hace volver a vivir aquel error tan fatídico que un día cometimos. Siento a Dios por esta palabra de una forma hermosa. No hubo noche en Pedro después de este suceso en que su canto personal del gallo, cuando sonaba aquella guardia romana, no le hiriera hasta lo profundo y tuviera que echarse a llorar. Todos tenemos un canto del gallo dentro de nosotros que nos recuerda lo malo que somos, que nos recuerda las caídas que hemos tenido y que nos recuerda aquellos momentos fatídicos en los que hicimos algo o aquello que no debimos hacer porque aquello ofendía a Dios. Gloria a Dios. Y esto nos lo recuerda el canto del gallo. Pero hay que saber tratar con la voz del canto del gallo de tu conciencia. Porque lo que quiere Dios por medio del canto del gallo no es hundirte. Nunca Dios jamás querrá hundirte. Siempre querrá restaurar. Gloria a Dios. Y he apuntado aquí algo que os va a hacer bien. El canto del gallo te recuerda la gravedad de tu acción, pero también te produce tristeza para que te arrepientas. Amén. Amén. Hay que saber trabajar con el canto del gallo que viene muchas veces a recordarnos aquello que hicimos mal. El canto del gallo te recuerda dos cosas. Primero, tu fragilidad para querer hacer las cosas bien y no hacerlas. Pero también te demuestra la gracia de uno que puede restaurar. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. El canto del gallo te recuerda la caída que has tenido. Pero escucha bien, pero también te recuerda que hay un Jesús que te está mirando. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gloria a tu nombre.
la fragilidad y el arrepentimiento. ¿Y sabes de qué me habla esto cuando sentimos esto, Pedro? Que tenemos que entender que si hay un Jesús que nos mira, es porque hay una restauración que puede darnos. Amén. No sé cuántos nos están llegando esta palabra. Si hay un Jesús que te mira, hay una restauración que puede darte. Díselo al que tienes al lado. Si Jesús te mira, tienes fe. Gloria al Señor. Ahora Pedro ha salido de allí. Jesús ha sido crucificado. María se encuentra con él cuando resucita y le dice, dile a los discípulos que nos vemos en Jerusalén. Dice, y mensaje personal, y dile a Pedro, y dile a Pedro que venga también. Gloria a Dios. Dile a los discípulos que vengan. El conjunto de los discípulos, los 10 discípulos que quedan. Pero hay un mensaje personal para Pedro. Y dile a Pedro que él también. Si Jesús no le manda este mensaje a Pedro, Pedro seguramente no hubiera ido a Jerusalén por vergüenza, porque tenía vergüenza, porque se sentía mal, porque se sentía herido y porque estaba pasando por el zarandejo. Gloria a Dios. Pero hay un mensaje de Jesús que le hace entender algo a Pedro que él no está entendiendo. Después de la mirada de restauración, hay un mensaje para Pedro y dile que suba él también. Y ahora dice la Biblia que estando ellos en el mar de Tiberias pescando, dice que vieron a lo lejos una silueta que estaba preparando un pescado con un pan. Y dice Juan Pedro, dice que es Jesús. Dice Pedro se ciñó la ropa, dice se echó al agua y comenzó a nadar hacia la orilla. Y ahora cuando llega a la orilla me encanta, porque es la tercera prueba de la restauración. Dice la Escritura que mirando Jesús a Pedro hay una pregunta que le lanza que todos conocemos, nos hemos hecho muchas veces. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pero hay una tercera pregunta que tiene el mismo sentido, pero tiene algo que entresacar Jesús de ella. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Se lo dio Pedro de que le preguntara la tercera vez. Y ahora digo yo, hermanos y hermanas mías, lo normal no es que Jesús hubiera ido donde Pedro le hubiera dicho todo. Ahora Pedro es el que me tiene que preguntar a mí, Jesús, ¿me sigues amando? No sería esto el orden. Si el que la manda es Pedro, lo normal es que Pedro le pregunte a Jesús, Jesús, ¿me amas? Que me miraste en el pretorio, que me has mandado un mensaje para que esté aquí. Lo normal es que pregunte Pedro, ¿me amas? Pero no, la pregunta es diferente. La pregunta es de Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y aquí he entendido algo importante. Lo importante que he entendido aquí es que Jesús estaba dispuesto a perdonar a Pedro porque se había arrepentido. Pero esta es la pregunta. ¿Estaba Pedro dispuesto a perdonarse a él mismo? Y esta es palabra de Dios directa desde el cielo a tu corazón. Muchas veces hemos creído que Dios nos perdona porque nos hemos arrepentido y hemos orado por nuestro pecado. Pero ¿te has perdonado a ti mismo interiormente por aquello que cometiste? Porque no llegaremos a alcanzar la plena gracia de restauración si primero no dejamos que Jesús nos perdone y después nos perdonamos a nosotros mismos por aquello que hicimos. La gracia de Dios te restaura, pero siempre y cuando entiendas estos dos principios. Si Dios te perdona de verdad. No te lo va a volver a traer. No va a volver a mirar atrás para decir, Pedro, me negaste, que sabía yo que la mandabas. Nunca te lo va a volver a reprochar, porque si te ha visto arrepentido, dice la Biblia, que se olvida de tus pecados y los sigue al fondo del mar. Por eso creo en la restauración de la gracia, pero creo también en Pedro aquí, que tiene tanto dolor por
ciego al Salvador y Mesías Jesús, que él por dentro realmente no se está perdonando. Por eso le tiene que preguntar 3 veces, porque 3 veces te ha negado. Pero aquí hay una palabra que hoy ponía en mi estado que me hacía mucho bien. Y dice que las 2 primeras veces que le contesta Pedro a Jesús, él le dice: Pedro, ¿me amas? La Biblia nos dice que en griego le dice fileo. Fileo le está diciendo: te amo, Señor, con amor fraternal. Filios, amor fraternal. Le vuelvo a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a responder: filios, amor fraternal. Pero es que la tercera vez no le contesta de la misma manera. Le dice: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y aquí aparece otra palabra que no es filios, es agapeo. ¿Qué es agapeo? ¿Qué quiere decir? Amor incondicional y sacrificial. Dios mío. Le estaba dando un mensaje a Pedro que entendió con la tercera pregunta. Con la tercera pregunta entendió: ¿me amas? Sí, te amo, Señor. ¿Me amas? Te amo, Señor. Amor fraternal. Pero Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Que el amor que le tienes que tener a mí tiene que ser superior al que le tienes que tener a los demás. Por eso, Juan 21:15 dice: ¿me amas más que a estos? Lo que le estaba diciendo, el amor filios, el amor fraternal, es para los hermanos. Pero a mí no me puedes amar como un hermano solamente, me tienes que amar con una altura superior. Y la altura superior es: me tienes que amar incondicionalmente y con sacrificio. Y en esta tarde tengo que preguntarte, iglesia, si Jesús se pusiera delante de ti en esta tarde y te preguntara: ¿qué me amas? ¿Con amor filios o con amor ágape? ¿Qué me amas? ¿Como uno más fraternalmente o me amas con amor sacrificial que darías tu vida por mí? ¿Cómo amas a Jesús? Y esta palabra me confrontaba esta mañana preparándola, porque yo decía: Jesús, yo no te quiero amar fraternalmente solamente, quiero amarte con amor sacrificial, quiero amarte con amor incondicional, que pueda dar mi vida por ti, puedo entregar mi vida por ti. Sé que todo lo que haga en esta vida no será suficiente por poder pagar aquella obra hermosa que hiciste en el Calvario, pero qué menos, digo yo, que entregar mi juventud a Cristo para que Él se lleve la gloria en todo lo que hago. ¿Cuántos le quieren dar la gloria a Cristo en esta tarde? Puedes levantar tu mano y decir: aleluya. Aleluya. Pueden decir: gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Primer paso para la restauración: mirada de Jesús. Segundo paso para la restauración: mensaje de Jesús. Tercer paso para la restauración: me tienes que amar incondicionalmente. Denme 5 minutos y acabo. Y ahora dice la Escritura que Jesús les ha prometido que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice la Biblia que mientras Jesús iba al cielo en una nube, les dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 dice la Biblia que 50 días después, día de Pentecostés, vino un viento recio que soplaba, dice, y todos fueron llenos del Espíritu. Hechos 2:14, 14 versículos después, ahora este Pedro restaurado en 3 partes. Ahora este Pedro que ya no es el Pedro que grita, que ya no es el Pedro que tiene miedo, que ya no es el Pedro que siente temor, dice la Biblia, dice, y se puso delante de todos los magistrados y delante de todo el pueblo, dice, y comenzó a predicar la palabra. Ahora no tienes miedo, Pedro. No. Ahora Pedro, que te pueden apedrear por decir que al que crucificaron era el Mesías, me da igual. Pedro, que están ahí los sacerdotes, que te pueden apedrear, que te pueden meter preso, que te pueden llevar al pretorio. Pero Pedro, si pudiera contestarme, me diría, me da igual porque ahora entiendo el valor de la vida. Y el valor de mi vida es seguir a Jesucristo. Por eso dice la Biblia, y Pedro, lleno del Espíritu, comenzó a predicar. Y de tal manera predicó, iglesia, que dice la Biblia, y se compungieron de corazón, y se preguntaban en el otro, ¿y ahora qué haremos? Y dice Pedro, que les contesta, arrepentíos y bauticéis cada uno en el nombre del Señor. Ay, qué bien me hace este cambio, Pedro. No conozco a ese hombre. Ay,
predico la palabra delante de todos y la predico con tal gloria y tal poder que dice la Biblia, y se convirtieron 3.000 personas. Tengo que decirte algo desde aquí. Tu derrota, tu caída y tu fracaso no es el fin de tu partida. Tu derrota, tu fracaso, tu caída, tu temporada mala no te han hecho perder la guerra todavía. Pedro creyó que allí se le acababa el mundo. Pedro creyó que ya para él no había nada más. Sin embargo, este Pedro ahora es el primer pastor de la gracia en la iglesia de Dios. Gloria a Dios. El Pedro que llega al maestro y que para él ya no hay vida, luego es el Pedro sobre el que funda la iglesia y es el primer pastor de la gracia. Gloria al Dios Señor. mío. Te lo digo más sencillo, más nuestro, que aunque estés mal, todavía piensa. Amén. Si vienes de mí, vienes a decirme esta palabra. Es de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Es que estoy mal. Yo no te voy a decir que no estás tan mal como te crees. A veces estás más mal de lo que crees. Pero tengo que decirte algo. En sus manos tienes a Él. Amén. Y ahora este Pedro. Y con esto finalizo. Se levanta la persecución. Se levanta la oposición. Empiezan a morir los apóstoles. Hechos capítulo 12 dice la Biblia que meten presos a Pedro y a Jacobo. Y fijaros la segunda parte del versículo que hemos leído. Dice, pero yo he rogado al Padre, ¿qué le dijo? Que tu fe no falte. ¿Verdad? Amén. ¿Y qué sigue diciendo? Y después vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, que me voy a ver muy mal y luego voy a ser el ejemplo para los demás. Solo lo puedo hacer Dios, hermano. Se iba a ver tan mal Pedro, pero después iba a ser el ejemplo para los demás. De tal forma, que cuando vieron a Pedro predicar de esa manera, en su segundo mensaje se convirtieron en hijos. Y cuando vieron a Pedro decir, si de este hombre con la que mandó pudo hacer esto, nosotros haremos la vida también, porque resucitaron. Y ahora dice, le cortan la cabeza a Jacobo. Le cortan la cabeza a Jacobo. Y dice la Biblia, y a él lo metieron preso pensando cortarse al día siguiente porque había agradado al pueblo, dice la Biblia. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Dice, y Pedro dormía en la celda. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que mañana te van a cortar la cabeza? Y Pedro me respondería, es que Jesús me prometió en el capítulo 21 de Juan que cuando era joven iba y venía, pero que cuando fuera viejo, es decir, que me prometió ser viejo, y yo creo a Jesús. Aleluya. Que tu fe no falte. La fe de Pedro estaba confirmada. La fe de Pedro era por Jesús. La fe de Pedro era, sigo creyendo en ti a pesar de todo lo que me ha pasado, porque mira lo que has podido hacer conmigo. La fe de Pedro no faltó, y si no faltó, Dios pudo trabajar. ¿Sabes cuándo no puede trabajar Dios contigo? Cuando te falta fe para que Dios trabaje contigo. Pero gloria a Dios por los varones y las varonas de la bandera que creen como este servidor, que si tenemos fe, Él sigue trabajando con nosotros. Por eso cuando se levanta ahora está escribiendo de anciano, Dani, y escribiendo de anciano, dice la Biblia, que está escribiendo sus dos cartas, primera y segunda de Pedro. Y la primera de Pedro escribe, en 1:17, escribe, y vuestra fe será probada como el oro, y aunque perece, es probado con fuego. ¿Quién mejor que Pedro para decirnos que nuestra fe va a ser probada? Gloria a Dios. ¿Quién mejor que Pedro? ¿Y quién entró más en el horno de la prueba que Pedro, negando a su Señor 3 veces para decirnos que nuestra fe va a ser probada? Nuestra fe va a ser probada, no de unos pocos, de todos los que estamos aquí. Tu fe va a ser probada. ¿Sabes cuándo aprobada? Cuando eres metido en el horno. Dice, y se prueba como el oro. Dice, y aunque el oro aunque perece, dice, probada. Dice, así será la prueba de nuestra fe. Aleluya. El oro se fusiona a 1064 grados. Se mete en el crisol
y hasta los 1064 grados, pastor, no se funde. Sobre la opinión me llamo Mario. Si se funde antes de los 1060 grados, no es oro. Y tengo que decirte desde aquí con todo mi corazón, no sé qué prueba está pasando y no sé a qué grados se ha fundido el horno en el crisol de tu pueblo, pero tengo que lanzarte desde aquí: sigue avanzando, sigue avanzando, sigue confiando en Dios, sigue creyendo en su palabra, sigue agarrándote a Él. Y finalizo con esto, hermanos. Pedro Santiago tiene alrededor de 90 años, está metido en una cárcel en Roma. Ya han muerto algunos de los apóstoles, y ahora viene un hombre malvado llamado Nerón. Ha ocurrido un incendio en Roma que ha arrasado muchísimo. Un incendio muy grande de muchas magnitudes. Y dice la historia que Nerón echaba la culpa a los creyentes y a los cristianos y los persiguió hasta darles muerte. Pero ahora cuando Nerón dice la historia, esto no lo dice la Biblia, es histórico, dice que cuando vino donde Pedro, dice: así que amas tanto a tu Señor, dice, pues te voy a dar un privilegio. Te voy a crucificar como Él. Qué privilegio, ¿eh? Qué honor más grande. Dice, te voy a crucificar como Él, le dijo Nerón. Pero cuando toman a aquel anciano y lo ponen allí en el magistrado, con aquella cruz delante, dice la historia que él pidió algo. Pedro pidió algo y dijo: solo pido una cosa. ¿Qué quieres, Pedro? Crucifícame si quieres, pero no me crucifiques boca arriba, crucifícame boca abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor. Esta es la verdadera fe que Dios quiere sacar de ti. No sé por qué lugar estás pasando, por qué tiempo estás pasando, o qué tipo de temporada tienes, pero hoy tengo este mensaje para ti: sigue confiando en Dios. Amén. ¿Qué les parece si continuamos esta palabra?